Psicología y comedia, desde el manicomio. Hablar de psicología y comedia para mí tiene una gran dificultad porque uno siempre corre el gran riesgo de ser fastidioso, de sobreanalizar algo desde un lugar como si la psicología fuera más importante o más profunda que la comedia y como si uno tuviera que explicar qué hace que algo sea cómico o por qué a ciertas personas que algo les parezca cómico los hace mejores personas y a otras personas los hace menos. No sé si me explico, ¿no? Como con esta idea de la psicología cuando habla de la comedia siempre tiene que hacerlo desde un lugar de soberbia y de solemnidad, como si estuviera por encima de. Esa no es mi intención con este podcast y más bien les pido a todos ustedes que si en algún momento me pongo a sobreanalizar en exceso alguno de los contenidos que trabajemos, díganmelo por favor para dejar de hacerlo inmediatamente. Porque realmente mi intención con esta idea de empezar a mezclar la psicología y comedia no es sobreanalizar o psicologizar los contenidos que puedan hacer los comediantes, sino es agarrar chistes o rutinas que a mí me parecen los mejores ejemplos para explicar fenómenos psicológicos. Y el día de hoy yo quiero empezar con uno de mis comediantes favoritos, o que se ha convertido en uno de mis comediantes favoritos los últimos años, que es el comediante americano Joey Diaz. Ojo, americano, nacionalizado americano, porque él es un comediante de migración judía. Migración judía. Coño, Joey Diaz me escucha y me... ya ahí me dejaría de escuchar. Es un inmigrante de migración cubana, disculpen, que básicamente yo conozco toda su vida. Pero la razón por la cual yo conozco toda su vida es porque él subió una serie de podcasts a lo largo de los años en los cuales él hace un recuento de qué estuvo haciendo él en su vida desde que tenía 8 años. Entonces él tiene unos podcasts que duran 2 horas. Él es invitado en un programa en el cual él dice, mira, yo desde que tenía 8 años hasta que tenía 9 años viví en este sitio, conocí a esta gente, hacía estas cosas y a mí toda esa serie de podcasts me encantaron. Es decir, es la historia de su vida desde que él tiene 8 años hasta que tiene, si no me equivoco, 20 y pico, ya cuando empieza a hacer stand-up. Y para mí escuchar eso es fascinante, no solo por las historias de su vida que son súper ricas en experiencia y en sabiduría y en reflexiones y el vivir por toda una serie de cosas horribles que muy pocas personas han vivido. Estamos hablando de un tipo que vivió en la calle, que fue indigente, que secuestró a alguien, que estuvo preso por haber secuestrado a alguien y que en la cárcel empezó a desarrollar su capacidad de hacer stand-up y de cómo eso lo fue protegiendo a lo largo de su vida. Estamos hablando de alguien que consumía una cantidad increíble de drogas. Entonces, para mí es muy fascinante escuchar su vida no solo por eso, sino porque si alguno de ustedes en algún momento de su vida ha empezado o ha intentado a escribir una autobiografía o hacer una revisión biográfica de la propia vida, lo que seguramente ha descubierto es que después de las primeras, ni siquiera voy a decir páginas, después de los primeros párrafos, es inevitable sentirse totalmente decepcionado de uno mismo y empezar a tener toda una serie de arrepentimientos de por qué uno no vivió su vida mejor, de por qué uno estaba haciendo las cosas de esa manera, o por lo menos esa fue mi experiencia cuando empecé a intentar escribir una suerte de revisión biográfica de ciertos años de mi vida, quizás un poco inspirado por este podcast de Joey Diaz, y cuando me empecé a sentir horrible. Empecé a tener toda una serie de arrepentimientos, de cuestionamientos, porque realmente no hay mucha distancia en términos de lo que implica toda una vida entre los primeros años de mi vida y el momento en el que yo estoy viviendo ahorita. Y yo me atrevería a decir que para Joey Diaz tampoco es un hombre que no tiene más de 60 años. Es decir, y si tú haces una revisión de los últimos, de los 10 a los 20 años de tu vida, realmente no ha pasado tanto tiempo. Y quizás por eso es que los únicos autores que terminan escribiendo autobiografías son autores que ya están en edades mucho más avanzadas, más allá de los 70, 75 años, porque yo me atrevería a decir que ese es un momento en la vida en la cual ya hay suficiente distancia entre lo que pasó para que tú puedas hacer una revisión de tu vida sin todos los arrepentimientos que implica bueno, todos los desperdicios que uno hizo, ¿no? Es decir, revisen más o menos qué ustedes hacían cuando tenían 10 años
qué hicieron todo ese año, qué implicó, y inmediatamente estoy seguro que van a encontrar de, ver, si yo en esta época hubiera empezado a hacer esto, si no me hubiera quedado en aquello, o qué bolas tienes tú que te quedaste tanto tiempo haciendo esto. Entonces a mí me sorprende mucho que Joey Díaz pueda hacer una revisión de su vida sin caer en estos lugares. O por lo menos en apariencia sin caer en estos lugares, o utilizar la comedia como una manera de bordear esa ola de los arrepentimientos que uno tiene en la propia vida. Y dentro de esta historia de Joey Díaz, yo me quisiera concentrar hoy en una rutina de él que justamente está echando uno de los cuentos de su vida que se llama Mintiéndole a mi mamá en ácido. Que si no han visto esa rutina, se las recomiendo que la busquen en este momento. Está en YouTube, dura aproximadamente 8 minutos. Se llama Mintiendo a mi mamá en ácido. Si no conocen inglés, yo les hago un pequeño resumen en este momento. Él cuenta que en algún momento de su vida él se estaba portando muy mal. Estaba repitiendo años, estaba teniendo muy malos amigos, no se estaba concentrando en clase, estaba haciendo un desastre básicamente en la casa. Y él vivía solo con su mamá, que, bueno, se había ya divorciado 2 veces, el papá ni siquiera lo había conocido y la mamá llevaba un negocio de bar de apuestas en la noche. Y él dice que un día la mamá lo confronta y le dice, mira, yo este año no puedo seguir lidiando con todo lo que estás haciendo, con los desastres que estás haciendo en tu vida, no lo tolero más. Si esto sigue así, te voy a escribir en una academia militar. Y él dice, ni de vaina, mamá, yo voy a hacer caso a lo que me estás diciendo, yo me voy a portar bien. Y él ahí empieza a ponerse sensato, que si se inscribe en un equipo de básquet, se inscribe en un equipo de artes marciales, empieza a estudiar, empieza a esforzarse y va pelo a pelo. Ya van casi 2 trimestres de su año académico y él dice que él va perfecto. Hasta que en un momento conoce una muchacha. Y bueno, se empiezan a gustar y el resto de las tardes empieza a ser ellos besándose, frotándose sus pantalones de adolescentes en esos primeros encuentros amorosos, reventando cierres y en algún momento la muchacha le dice, mira, si nosotros seguimos así, cuando lleguen las vacaciones de fin de año, vamos a tener relaciones sexuales. Y él dice que ahí se perdió todo. Él dice, mira, como si tú le dices a un chamo, a un adolescente que a final de año va a tener relaciones sexuales con su amor, con su primer amor, ¿cómo tú pretendes que él se siga esforzando o que él siga estudiando? Y él dice que a partir de ahí dejó morir todo. Empezó a faltar a clases, empezó a faltar al básquet, solo se podía concentrar en besarse con esta muchacha. Hasta que eventualmente él repite el año otra vez, que era la condición que su mamá le había dicho que si pasaba le iba a escribir en una academia militar. Pero él decide no contárselo a su mamá y mentirle. Y así va y empieza casi que el año siguiente y la mamá le pregunta y que, no, mira, ¿y cuándo va a ser tu graduación? Y él le dice, no, es que no se está haciendo porque está nevando, entonces la pospusieron 2 meses. Entonces mira, 2 meses después, ¿y tu graduación qué pasó? No, es que el equipo de básquet va a hacer unas finales, entonces bueno, yo voy a estar ahí, entonces no voy a estar en la graduación. Y así le estuvo mintiendo un tiempo. Hasta que un día, era ya casi que el final del año siguiente, y entre sus amigos cuadraron para ir a una fiesta. Una fiesta en la cual se iban a meter ácido. Y ese mismo día, su mamá le dice que ella no va a ir a trabajar y se va a quedar en la casa. Y Joey Díaz dice, perfecto, como mi mamá no va a trabajar y se va a quedar en la casa, yo puedo meterme en mi ácido tranquilo, porque él comenta que parte de su rutina diaria es que él cuando está durmiendo, ya sean las 2 o 3 de la mañana, que es la hora a la que su mamá llega a la casa, en ese momento la mamá llega, lo saluda, le trae un sándwich a la cama y se lo come mientras la mamá le va echando los cuentos de su vida y la mamá se mete una piedra de cocaína en la nariz. La mamá también era adicta al consumo de cocaína y hacía su último trago de la noche y su última piedra de cocaína mientras hablaba con su hijo y le contaba qué había pasado en el día. No, que no sé quién me estaba pidiendo más plata de más, que no sé quién no me quería pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Como ella iba a llegar temprano ese día a la casa y se iba a dormir, él dice, perfecto, nadie me va a despertar, no se va a dar cuenta que estoy en ácido y voy a poder pasar mi noche tranquila. Él va con sus amigos, se mete su ácido, empieza la jodedera, empieza la fiestadera, empieza la cosa, en eso se va como con una muchacha, ya había terminado con la otra, resulta que era mentira, al final no tuvieron relaciones sexuales, entonces todo fue para nada, pero bueno, se va con esta otra muchacha, que él dice que tenía los senos muy grandes, entonces se empiezan a besar, y él empieza a besar los senos, pero ahí el ácido le empieza a pegar, y los senos son una cosa demasiado gigante, y le empieza a dar miedo, y se va corriendo, ¿no? Se va corriendo hasta su casa, llega, y cuando llega a su casa ve que su mamá no está. Y dice, ay,
Si mi mamá no está, eso significa que cuando llegue me va a ver las pupilas dilatadas y se va a molestar conmigo. Bueno, me voy a hacer el dormido. Él va a su cuarto, se acuesta y dice que bueno, se acuesta y empieza a tener sueños de ácido, no sé qué cosa, y de repente ve que suena la puerta y está su mamá llamándolo. José Antonio, que ese es el verdadero nombre de Joey Díaz. José Antonio. Y él dice, me voy a hacer el dormido. Se hace el dormido, dice que se duerme al rato y se despierta y dice, me estoy haciendo pipí. Pero ve que la luz del pasillo todavía está prendida, lo que significa que su mamá no ha ido a su cuarto. Y dice, ver, la voy a tener que confrontar, voy a tener que hablar con ella porque me va a ver despierto y ya no aguanto las ganas de hacer pipí. Él se para, sale y ve que no hay nadie. Así que va hasta la cocina, escucha el fregadero abierto, como que si alguien estuviera fregando unos corotos o unos platos. Va hasta la cocina y ve que su mamá está muerta en el piso. Y en ese momento, Joey Díaz piensa, yo sabía que nunca se iba a enterar de que le mentí y de que había repetido el año. Piensa eso, se pone a llorar, se pone todo loco, llama a la policía y todo se empieza a resolver. Ese es el clímax del chiste. Y él dice, y a partir de ese momento aprendí que no hay que mentir. Y ya yo no miento desde ese entonces. Esa es la rutina del chiste, ese es el clímax del chiste. Básicamente toda la mentira que él construyó, su mamá está muerta en el piso por sobredosis y él dice, yo sabía que él nunca se iba a enterar. ¿Para qué esto me sirve como un ejemplo de lo psicológico? Dentro del mundo de la motivación hay una relación constante entre la motivación y la emoción. Es decir, son dos variables que constantemente se están tocando y se están retroalimentando de dos maneras. La primera es que la emoción sirve como una suerte de indicador para la motivación. Es decir, uno está haciendo algo y depende cómo uno se sienta o las emociones que uno vaya sintiendo, uno puede monitorear la calidad de esa motivación, hacia dónde va a ir, qué tanta motivación uno tiene y con base a eso uno puede orientar las conductas hacia seguir aproximándose o hacia evitarlo. Otra de la segunda relación que tienen la motivación y la emoción tiene que ver con que las emociones pueden ser un motivo. Es decir, cuando a veces la gente dice, mira, yo no consigo la motivación para hacer las cosas, no sé cómo hacerlo, no sé qué me hace falta, a veces, y un motivo bien poderoso, solo puede ser la emoción que uno siente ante algo. Y esto es un ejemplo que podemos llevar más allá de lo de Joey Díaz, como la gente que hace labor social. La gente que sube a comunidades o ayuda a los menos protegidos o a los más desfavorecidos, cuando las personas que les gusta hacer eso ayudan a alguien y ven la sonrisa que tiene el otro, esa sensación de bienestar interna de que uno está haciendo bien, esa emoción que va hacia la plenitud, hacia la satisfacción, hacia la felicidad, hacia una suerte también de melancolía, porque es una suerte de tristeza de ver, lamento que esta persona esté así, pero me alegra mucho la felicidad que esté sintiendo en ese momento. Es decir, esa emoción tan compleja que llena tanto el pecho de las personas que se dedican a la ayuda de comunidades. Yo me atrevería a decir que solo esa sensación es suficientemente poderosa como para motivar la conducta de una persona para que siga haciendo labor social. Es decir, uno podría aquí inventarse otros motivos, ¿no? Quizá un motivo social de quedar bien ante los demás, un motivo económico de reducción de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, si uno conoce a alguien que le gusta hacer labor social, que le gusta hacer trabajo comunitario o que le guste ayudar a la gente, ¿sabes? Gente que naturalmente le gusta estar metido en situaciones en las cuales tenga que ayudar a los más desfavorecidos, esa sensación de bienestar tan grande es suficiente para seguir motivando la conducta y que toda tu vida se oriente alrededor de eso. Entonces, bajo este sistema de, bueno, que a veces tiene la gente, no, la gente sí puede cambiar, no, la gente no puede cambiar. Que yo no me voy a meter en ese debate en este momento porque me parece un debate extremadamente estéril. Pero si nos pudiéramos poner del lado de qué hace que la gente cambie, una emoción lo suficientemente intensa que provoca que todo lo que está en la vida tenga que responder a eso. Es decir, si tú eres un adolescente que raspó,
que repitió y que está mintiendo. Que lo primero que se te venga a la cabeza cuando tu mamá está muerta en el piso es que ella nunca se iba a enterar. Debe producir, a juro, dos cosas. Primero, una sensación de alivio total de que uno no tuvo que confrontar lo que siempre tuvo que haber confrontado. Que imagino que es una sensación parecida a estas personas que tienen una orientación sexual que los padres no aprueban, que nunca son sinceros con ellos, los padres fallecen y queda esta cosa de alivio de, bueno, menos mal que más nunca tuve que tener esta conversación con mi papá, con mi mamá, con respecto a cuál es mi orientación, pero al mismo tiempo, y este es el otro lado de la emoción de Joey Díaz, es qué arrepentimiento que esto pasó y yo nunca pude ser sincera con ella, ¿no? Es decir, ya nosotros no vamos a hablar más nunca, ya nuestra relación dejó de existir y algo quedó en el aire. Algo fue deshonesto de todo lo que yo hice. Y esa sensación tiene que ser tan persecutoria y tan aniquiladora que claro que es un motivo para que a partir de ahí en adelante en la vida ya no se quiera seguir mintiendo. Oh, no estoy diciendo aquí que Joey Díaz es un carajo imposible de mentir. Es decir, en los próximos años de su vida estamos hablando de alguien que hasta terminó secuestrando a alguien, vendiendo drogas, robando gente. Es decir, no necesariamente esto significa que cuando uno le pasa algo así se va a convertir en un monje tibetano. Esa tampoco es la salida. Pero sí que algo quede de fondo que sirva de guía y de acompañamiento para un mejorar a futuro. Es decir, fíjense que Joey Díaz ahorita es un comediante exitosísimo, que le va bastante bien, pero si ustedes escuchan la historia de su vida, o por lo menos la historia de su vida posterior a la muerte de su madre, estamos hablando de un muchacho que quedó completamente abandonado, completamente huérfano, que hay una familia que lo pudo recibir en un momento, pero que, bueno, estamos hablando de una época de migración latinoamericana bastante pobre, en el cual no es fácil para un hombre expresar la tristeza, o llorar, o sentirse desamparado por la muerte de tu madre, sino básicamente ahí lo que tenían que hacer era mandarlo a trabajar, bueno, échale bola, no pienses en eso, ponte duro, y bueno, lo que le termina pasando es que termina escapándose de la casa, empieza a robar a no sé quién, se empieza a vivir en casa de sus amigos y lo empieza a robar también, y empieza básicamente a sabotear toda su vida porque es una sensación muy horrible que la persona que más estaba ahí para cuidarte, de repente ya no está. Eso se siente como un abandono. Entonces, bueno, es una tendencia normal a veces en las personas, las otras personas que a uno lo quieran cuidar, uno le hace cosas para que los abandonen de una. Así uno no tiene que vivir con la incertidumbre de, uy, ¿será que esta persona me va a abandonar? ¿Será que esta persona no me va a abandonar? Como eso está ahí, a veces las personas hacen un esfuerzo para que el otro te abandone un solo golpe. Entonces le robas, le saboteas, lo fastidias, porque cuando la persona te diga, vete de mi casa, ya no te soporto más, uno diga, yo sabía que me ibas a hacer esto, yo sabía que te ibas a ir, porque todo el mundo me abandona, etcétera, etcétera, etcétera. Como si fuera más seguro lograr eso que lidiar con la incertidumbre de no saber si el otro se va a morir en cualquier momento en el piso de la cocina. Entonces, eso es básicamente, para mí, el punto más importante de esta rutina de Joey Díaz, es siempre poder encontrar en la vida aquellos momentos que nos hayan dado las emociones más intensas, o más profundas, o más complejas, es decir, esa emoción que absorbió todo el cuerpo y reestructuró cómo están puestos los órganos. Es esa emoción que cuando uno la siente, uno es totalmente consciente de dónde están los órganos en el cuerpo. Estamos hablando del vacío en el pecho, de los movimientos estomacales, de la sensación de escalofrío que atraviesa todos los músculos. Es decir, cuando esas emociones son muy, muy intensas, eso ayuda a orientar las conductas hacia esa sensación tan intensa que se tuvo. Y yo aprovecharía este momento también para agregar que a mí me interesa mucho todo el aspecto que tiene la tristeza como el camino hacia el bienestar. Es decir, a veces la gente necesita ponerse bien, bien triste antes de poder mejorar. Eso es un camino usual a transitar en los procesos psicológicos. Pero algo de la comedia de Joey Díaz, me refiero, fíjense que como que el clímax del chiste sea que tu mamá estaba muerta en el piso. A mí lo que me parece interesante de eso es que este es un excelente momento para recordar cómo a veces, para poder hablar de las cosas verdaderamente tristes, lo que uno necesita es una buena risa antes. A veces la gente que tiene unas concepciones artificiales de cómo funcionan las emociones cree que para poder hablar de las cosas tristes uno tiene que lamentarse,
y hablar en un tono de voz así bajito y decir, ay, lamento mucho lo que te pasó. Y si la otra persona cambia de tono, uno sigue con su cara triste y lo sigue viendo lentamente. Que ojo, quizás sí haya un momento para ese tipo de cosas. Pero recuerden los momentos de su vida que ustedes tienen algo en el pecho que no saben cómo sacar. Y de que si están hablando con alguien y medio cuentan un poquito de eso. Y si ustedes mismos hacen un chiste o el otro hace un chiste muy muy bueno y los dos se ríen, esa risa, esa cúspide en la emoción, sirve como una especie de apertura para poder confesar lo que uno tiene, para poder llorar lo que uno tiene. Y eso a mí es lo que me parece tan increíble de la comedia de Joey Diaz, que de una manera u otra no es una comedia que se queda en lo cómico o en lo predicador de vamos a sentirnos todos mal por esto, porque nos reímos y esto debería mejorar, que es como un estilo de comedia, bueno, de preachy, ¿no? Predicador. Él no se queda en esas dos alternativas, sino él agarra y él utiliza algo muy muy natural, que es las risas previas a la confesión, las risas previas a llorar. Es echar un chiste sobre algo y aprovechar de que, bueno, cuando uno se ríe muy muy fuerte, también uno le dan ganas de llorar, es decir, uno empieza a lagrimear. Aprovechar que ya la cara, en un tema de retroalimentación facial, la cara ya está en una predisposición, en el límite de las lágrimas y la risa, como esas máscaras de teatro, que está la máscara de la comedia y de la tragedia, y que básicamente son las mismas máscaras, solo que una tiene la boca hacia abajo, la comisura de la boca hacia abajo, y la otra tiene la comisura de la boca hacia arriba. Es decir, si podemos ver eso así, entendemos que risa y lágrimas, alegría y tristeza, son como dos elementos que van de la misma mano. Y así como hay momentos en la vida en la cual uno necesita caer en tristeza para poder rebotar hacia el bienestar, hacia la alegría, también hay momentos en la vida, especialmente los más complejos, con los cuales uno no sabe lidiar, que para poder hablar de eso, uno necesita la risa que funcione de apertura para poder entrar en los momentos más trágicos. Que yo creo que quizás este sea el detalle de lo que hablábamos al principio con el tema de la autobiografía. ¿Cómo revisar una historia de tu vida en la cual lo que hacías era robar a tus amigos, consumir drogas, vender drogas y hacer todo lo mal posible? ¿Cómo revisar eso sin querer ponerse a llorar en una esquina pensando que uno tiene una vida miserable? Ahí es donde entra el chiste. Ahí es donde entra la comedia. No para burlarse de eso, no para hacerlo algo superficial, ni tampoco para caer en esas dinámicas pretenciosas como lo que hablábamos al principio, ¿no? De no, yo estoy por encima de esto, o cuando hablemos en lo psicológico hay que hablar de un tono serio, como si uno no pudiera caer en el chiste. Pero bueno, el chiste realmente es una actividad hiper compleja, hiper confusa, que esa misma confusión y complejidad sirve para que a través del chiste podamos decir cosas que no nos atrevemos a decir en un contexto que no sea de comedia. Y bajo esta premisa, así yo quiero que funcione este podcast de psicología y comedia. ¿Qué podemos decir a través del chiste que no podemos decir a través de hablar normalmente de las cosas?